¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico tenemos 70 votos a favor. En consecuencia, queda aprobado el artículo 25 de la Ley de Impuesto sobre la Renta con la propuesta aceptada por la Asamblea. Procedemos a deshojar las reservas del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que entregó el senador Héctor Larios e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 28. Fracción 30ª. Se elimina. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Ávila e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 28, fracción 30ª. Cualquier pago que cumpla con el inciso A, que además se efectúe por alguno de los conceptos señalados en el inciso B y que se encuentre en cualquiera de los supuestos del inciso C. A. Que el pago se realice a una entidad extranjera que controle o sea controlada por el contribuyente. Se entenderá por control cuando una de las partes tenga sobre otra control efectivo de su administración, a grado tal que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. B. Que el pago se efectúe en alguno de los siguientes conceptos. 1. Intereses definidos conforme al artículo 166 de esta ley. 2. Regalías o asistencia técnica. C. Que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: que la entidad extranjera que persigue el pago se considere transparente en términos del artículo 176 de la ley. 2. Que el pago se considere inexistente para efectos fiscales en el país o territorio donde se ubique la entidad. Y 3. Que dicha entidad extranjera no considere el pago como ingreso gravable conforme a las posiciones fiscales que sean aplicables. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Martín Orozco e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura artículo 28, fracción 30ª. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos por el trabajador hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de .53 al monto de dichos pagos. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Gracia e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 28, fracción 32ª. Los donativos que se realicen entre partes relacionadas. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo. No son. De Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Ríos Peter e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 28, fracción 30ª. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de .50 al monto de dichos pagos. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Raúl Morón e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica se emite discusión. Artículo 28, fracción 11ª.
El factor a que se refiere el artículo 28, fracción 30ª de la presente ley será aplicable hasta el ejercicio fiscal 2016. Para los ejercicios fiscales anteriores de dicho factor será ejercicio fiscal 2014 de punto 10 y ejercicio fiscal 2015 de punto 30. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que presentó la senadora Beristain e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica y se admite a discusión. Artículo 28, fracción 20ª. El 65% de los consumos en restaurantes, para que proceda la deducción de la diferencia, el pago deberá de hacerse invariablemente mediante la tarjeta de crédito, de débito de servicios o a través de los boleros electrónicos que al efecto autoriza el Servicio de Administración Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos de la fracción quinta de este artículo sin que excedan los límites establecidos en dicha fracción. En ningún caso consumos en bares serán deducibles. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Rufo e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 28, fracción 30ª. Cualquier pago que cumpla con el inciso A, que además se efectúe por alguno de los conceptos señalados en el inciso B y que se encuentre en cualquiera de los supuestos del inciso C. Inciso A, que el pago se realice en una entidad extranjera que controle sea controlado por el contribuyente. Inciso B, que el pago se efectúe por alguno de los siguientes conceptos. 1. Intereses definidos conforme al artículo 166 de esta ley. 2. Regalías o asistencia técnica. C. Que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos, que la entidad extranjera que percibe el pago se considere transparente en términos del artículo 176 de esta ley. 2. Que el pago se considere inexistente para efectos fiscales en el país territorio donde se ubique la entidad extranjera. Y 3. Que dicha entidad extranjera no considere el pago como ingreso gravable conforme a las disposiciones fiscales que le sean aplicables. Para todos los efectos del inciso C, un pago incluye el devengo de una cantidad a favor de cualquier persona y cualquier contexto, así la requiera cualquier parte del pago. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Al no verse más reservas al artículo. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Robledo Aburto en la anterior intervención e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 28, fracción 30ª. El factor a que se refiere este párrafo será de punto 47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio que se trate, no disminuyan respecto a las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Por no haber oradores inscritos, consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se acepta la propuesta, señor presidente. Al no haber más reservas al artículo 28 del impuesto sobre la renta, se procederá a recoger la votación nominal. Hágase los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con la propuesta aceptada del senador Zoé Robledo. Proceda.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señor presidente, ¿sí? Todavía está encendido el sistema electrónico. Sí. ¿En qué sentido es su voto, senador? A favor. De acuerdo con el voto del senador, serían 71 votos a favor, señor presidente. En consecuencia, queda aprobado el artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta con la propuesta aceptada por la Asamblea. Desahogaremos enseguida las reservas al artículo 36 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 36 de la Ley de Impuestos sobre la Renta que entregó el senador Martín Orozco e inmediatamente consulta a la Asamblea de Votación Económica si se admite discusión. Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes. Fracción segunda. Las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000 pesos. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si se acepta discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta discusión, señor presidente. Al no haber más reservas al artículo 36 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se procederá a recoger la votación nominal. Hágase los avisos a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y abras el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 36 de la Ley de Impuestos sobre la Renta en los términos del dictamen.
¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron 72 votos a favor. En consecuencia, queda aprobado el artículo 36 de la Ley de Impuesto sobre la Renta en los términos del dictamen. Procederemos a desahogar las reservas al artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que ha entregado el senador Salvador López Brito. Inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. Doy lectura artículo 74. En el caso de quienes se dediquen a actividades pesqueras que excedan las 423 veces del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, tendrán una tasa del 21%. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Solicito ahora a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que entregó la senadora Maqui Ortiz. Inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. Artículo 74. Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 a 40 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año según corresponda, pero sean inferiores de 100 millones de pesos, le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior. Para los efectos del séptimo párrafo de este artículo, los contribuyentes de este capítulo cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 100 millones de pesos considerarán los ingresos y deducciones autorizadas, incluyendo las erogaciones por inversiones de equipo y maquinaria para usos agrícolas, silvícolas, ganaderos, pesqueros, hasta el monto en que los cobren o los paguen respectivamente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. De lectura a la Secretaría la propuesta de modificación al artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que entregó el senador Francisco Domínguez e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 74. Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuyos ingresos en el ejercicio excedan 20 o 40 veces al salario no sé si... Solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta de modificación al artículo 74 de Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Orihuela e inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. La lea, secretaria, no la va a presentar, que la explique usted, que la lea. Está de acuerdo el senador Orihuela y le agradezco mucho, senador Orihuela. Artículo 74. Las personas morales a que se refiere este capítulo cumplirán con las obligaciones establecidas en la ley conforme lo dispuesto en la sección primera, capítulo segundo del título cuarto de la misma, de acuerdo a lo siguiente. Los contribuyentes a que se refieren los párrafos 12º y 13º de este artículo deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Los contribuyentes a que se refiere el 14º párrafo de este artículo deberán aplicar lo dispuesto en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de esta ley. Tercero, tratándose de sociedades o asociaciones de productores que dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por los socios o asociaciones personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año sin exceder 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite discusión, señor presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica, sí se acepta la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que presentó el senador de Médicis e inmediatamente pregunte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 74, fracción tercera. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria, mediante las disposiciones de carácter general, deberá otorgar las facilidades administrativas y la comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas a que se refiere este párrafo, las cuales consistirán en el pago a trabajadores eventuales a la posibilidad de presentar declaraciones semestrales. Consulto a la Asamblea en votación económica si se acepta a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se acepta, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que entregó el senador Ernesto Rufo e inmediatamente consulta a la Asamblea de votación económica y se admite a discusión. Artículo 74, fracción primera. Deberán calcular y enterar por cada uno de los integrantes los pagos provisionales en los términos del artículo 106 de esta ley, pudiendo hacerlo de manera semestral. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se le aplicará la tarifa del citado artículo, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite, señor presidente. Antes de la votación, pido a la Secretaría lea el texto del artículo 74 con la propuesta para darle seguridad y certeza a la votación. Por favor, secretario. Artículo 74, presentado por el senador Ascensión Orihuela. Las personas morales a que se refiere este capítulo cumplirán con las obligaciones establecidas en esta ley conforme a lo dispuesto en la sección primera del capítulo segundo del título cuarto de la misma, de acuerdo a lo siguiente. Fracción segunda. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando el efecto del dispuesto en el artículo 109 de esta ley a la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción. Se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma en el caso de personas morales. Contra el impuesto que resulte a cargo de los términos del párrafo anterior, se podrán acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral. El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas morales durante el mes de marzo del año siguiente ante las oficinas autorizadas, excepto cuando se trate de personas morales que cumplan con las obligaciones fiscales de integrantes que únicamente sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará el mes de abril del año siguiente. Los contribuyentes a que se refieren los párrafos 12º y 13º de este artículo deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Los contribuyentes que se refiere el 14º párrafo de este artículo deberán aplicar dispuesto en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de esta ley. Fracción tercera. Tratándose de sociedades o asociaciones de productores que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o asociados personas físicas, y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin exceder de 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin que en su totalidad los ingresos del ejercicio de la sociedad o
asociación excedan de 4.230 veces al salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, le será aplicable lo dispuesto en el 11º párrafo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos del 7º párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción segunda de dicho párrafo en un 30%. Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados del segundo párrafo, les será aplicable la extensión prevista en el 11º párrafo de este artículo. Por el excedente se pagará el impuesto de los términos del 7º párrafo de este artículo y será aplicable la reducción a que se refiere el 12º párrafo de este artículo, hasta por los montos en los establecidos. Las personas morales que se refiere este párrafo podrán adicionar al saldo de su cuenta la utilidad física neta del ejercicio que se trate. La utilidad que corresponda a los ingresos exentos. Para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio calculado conforme al dispuesto del artículo 14 de esta ley. Artículo 75. Es todo. Al no haber más reservas al artículo 74, se procederá a recoger la votación nominal. Hágase los avisos en que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 74 de la Ley de Impuesto sobre la Renta con la propuesta aceptada del senador José Asensio Orihuela Bárcenas, que acaba de dar lectura la secretaria. Procedan, por favor. El 75-20. La culpa la tiene el senador Héctor Junior. Consulto si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. ¿Falta alguna senadora o senador por emitir su voto? Señor presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron 71 votos a favor. En consecuencia, queda aprobado el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con la propuesta aceptada por la Asamblea. Procedemos a desahogar las reservas al artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tiene la palabra el senador José Asensio Orihuela Bárcenas para presentar su reserva al artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros, solamente para agradecer el apoyo
que dieron a la reserva del artículo 74. Decirles que estas reservas de los artículos 74 y 75 tienen el respaldo y el apoyo de los productores del campo organizados en la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, quienes militan en la Confederación Nacional Campesina, así como en el Consejo Nacional Agropecuario, y de todos quienes tienen un firme compromiso con el campo mexicano. Decirles que expreso mi satisfacción por el trabajo que realizaron nuestros compañeros diputados, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, que sin duda lograron una ley que permite el desarrollo del campo mexicano, una ley que permitirá a quienes trabajan el campo para satisfacer las necesidades de los mexicanos. Para todos es conocido que las actividades del sector primario son altamente vulnerables a factores externos como los precios en el mercado, particularmente los fenómenos climáticos cada vez más adversos, lo que orilla a los productores del campo a seguir sus labores en condiciones muy arduas, pero permanecer firmes en servirle a la nación. Por eso, estas reservas, esta aprobación que ustedes acaban de otorgar, y estoy seguro que la reserva al artículo 75 también tendrá su apoyo, vienen a redondear un régimen fiscal para el campo mexicano que sin duda es el de mayor avanzada que ha tenido en la historia de México los productores del campo. Por eso yo quiero agradecer al presidente Peña Nieto, a sus colaboradores en las áreas fiscales, que permitan que el campo mexicano tenga una ley que clarifique y que permita el crecimiento en la producción del campo mexicano. Gracias por su respaldo y estoy seguro que los productores del campo tendrán un aliciente para seguir adelante en una etapa que México requiere producir más y que podamos cumplir el compromiso de satisfacer la canasta básica que los mexicanos requieren de mejor calidad y a mejores precios. Enhorabuena y muchas gracias por su respaldo, compañeros. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 75 que presentó el senador Orihuela. Inmediatamente consulta a la Asamblea en votación económica y se emite a discusión. Doy lectura a propuesta de modificación. Artículo 75. La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes en los términos de este capítulo, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes. Las personas físicas que se ubiquen en los supuestos señalados en los párrafos 12º y 14º del artículo anterior deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Por no haber más oradores, consulte la Secretaría de Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Al no haber más reservas al artículo 75, se procederá a recoger la votación nominal. Hágase los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 75 de la Ley de Impuesto sobre la Renta con la propuesta aceptada del senador José Asensio Orihuela Bárcenas. Procedan, por favor.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos en pro, 0 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 75 de la Ley de Impuestos sobre la Renta con la propuesta aceptada por la Asamblea.